Cuando Eleanor Jenkins tenía 62 años, pensaba que lo peor de su vida ya había pasado. Había enterrado a su esposo Robert apenas unos meses antes, después de una batalla silenciosa contra una enfermedad cardíaca que lo fue apagando poco a poco, como una luz que pierde fuerza al final del día. Durante 40 años, Eleanor había construido su vida alrededor de 3 cosas muy simples: su trabajo como profesora de educación especial, su matrimonio con Robert y la crianza de su única hija, Olivia. No era una mujer de lujos ni de ambiciones extravagantes. Tenía la costumbre de encontrar orgullo en cosas pequeñas, como ver a un niño aprender a leer por primera vez o preparar una cena caliente después de un día largo. Aquel tipo de satisfacciones tranquilas habían sido su mundo durante décadas. Cuando Robert murió, la casa se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos que parecían hablarle desde cada habitación. Fue entonces cuando Eleanor decidió venderla y mudarse cerca de su hija y sus nietos, convencida de que ese cambio sería el comienzo de una etapa más serena de su vida. Al principio, la decisión pareció correcta. Olivia vivía en Connecticut con su esposo Brandon y los 2 niños, Max y Sophie, y Eleanor alquiló un pequeño apartamento a unos 10 minutos de su casa. No era un lugar lujoso, pero tenía una cocina luminosa y un balcón donde el sol de la tarde entraba con una calidez que le recordaba a los veranos antiguos. Eleanor empezó a integrarse lentamente en la rutina familiar. Algunas tardes recogía a Max en la escuela, otras veces ayudaba a Olivia con la cena o se quedaba con Sophie cuando la niña tenía fiebre. Para Eleanor aquello era más que ayuda. Era la sensación de seguir siendo útil, de seguir perteneciendo a algo. Sin embargo, mientras observaba la dinámica de la casa, comenzó a notar ciertos detalles que la inquietaban. Brandon siempre hablaba de negocios, de proyectos inmobiliarios enormes que estaban a punto de despegar. Usaba relojes caros, conducía coches nuevos cada pocos años y hablaba constantemente de contactos, inversores y oportunidades. Pero había algo en su manera de mirar las cosas, especialmente el dinero, que hacía que Eleanor sintiera una pequeña incomodidad que no sabía explicar. En aquel momento, sin embargo, decidió ignorar esa sensación. Después de todo, pensaba que quizás solo era su forma distinta de ver el mundo. Y además estaba demasiado cansada emocionalmente como para sospechar de la familia que había venido a cuidar. Durante años, Eleanor había aprendido a observar a las personas con una atención especial. Era algo que había desarrollado trabajando con niños que muchas veces no podían expresar con palabras lo que sentían. Aprendió a leer silencios, gestos, pequeñas tensiones en la voz. Por eso, aunque Brandon siempre era educado con ella, había momentos en los que su amabilidad parecía demasiado calculada. Cuando hablaba con Robert, en el pasado, por ejemplo, siempre terminaba preguntando algo relacionado con inversiones o propiedades. Eleanor recordaba perfectamente cómo, en una cena años atrás, Brandon había pasado casi 1 hora interrogando a Robert sobre mercados financieros, mientras Olivia hablaba de cualquier otra cosa. En ese momento Robert había respondido con paciencia, como solía hacer, pero más tarde, ya en casa, comentó algo que Eleanor nunca olvidó. Dijo que Brandon no era necesariamente un mal hombre, pero que parecía medir a las personas según el valor económico que podían representar. Eleanor pensó muchas veces en esa frase después de la muerte de su esposo. Sobre todo cuando veía a Brandon caminar por la casa hablando por teléfono sobre millones de dólares como si fueran cifras de un juego. Aún así, Eleanor intentaba mantener una actitud tranquila. Su prioridad eran los nietos. Max tenía 9 años y una curiosidad infinita por todo. Siempre hacía preguntas sobre el mundo, desde cómo funcionan los motores hasta por qué las hojas cambian de color en otoño. Sophie, en cambio, era más observadora, con unos ojos grandes que parecían captar cada emoción de la habitación. Con ellos, Eleanor sentía que la vida todavía tenía una textura cálida. Preparaba galletas los domingos, ayudaba con tareas escolares y a veces contaba historias de cuando Olivia era pequeña. Pero incluso en esos momentos felices, había algo que empezaba a incomodarla lentamente. Olivia parecía cada vez más absorbida por el así estilo de vida que Brandon perseguía. Cenas con personas influyentes, eventos sociales, conversaciones constantes sobre casas más grandes y barrios más exclusivos. A Eleanor le llamaba la atención que muchas de esas conversaciones giraban alrededor de dinero que todavía no existía.
proyectos que estaban a punto de concretarse. Sin embargo, cada vez que intentaba comentar algo con su hija, Olivia respondía con una sonrisa cansada y decía que Brandon solo estaba trabajando duro para asegurar el futuro de todos. Eleanor quería creerlo. Después de todo, una madre siempre intenta creer que su hija ha elegido bien. Meses antes de que Eleanor se mudara definitivamente a Connecticut, la salud de Robert ya estaba muy deteriorada. Los hospitales se habían convertido en una especie de segundo hogar, con ese olor constante a desinfectante y café de máquina que parece quedarse pegado a la ropa. Eleanor pasaba horas sentada junto a la cama, leyendo en voz baja o simplemente sosteniendo la mano de No Sin Posindesi. Su esposo, mientras los monitores emitían ese sonido rítmico que se vuelve parte del silencio. En una de esas noches, cuando el hospital estaba especialmente tranquilo y la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Robert habló con una claridad que a Eleanor le pareció extraña en ese momento. Le dijo que, pasara lo que pasara, quería que ella estuviera segura, que no dependiera de nadie para vivir con dignidad. Eleanor pensó que eran solo palabras de un hombre que sabía que su tiempo estaba terminando. Lo que no sabía entonces era que Robert, con su naturaleza prudente y meticulosa, había tomado decisiones silenciosas mucho antes de aquella conversación. Después de la muerte de Robert, Eleanor atravesó un periodo de meses en los que el tiempo parecía moverse de forma extraña. Algunas mañanas despertaba convencida de que todo había sido un mal sueño, solo para recordar la realidad cuando veía la mitad vacía del armario. Fue durante ese proceso cuando tomó la decisión de venderlas. Casa familiar. No lo hizo impulsivamente. Eleanor siempre había sido una mujer metódica. Clasificó documentos, donó muebles, revisó cajas antiguas con fotografías que olían a papel viejo y recuerdos. Cuando finalmente firmó los papeles de la venta, sintió una mezcla de tristeza y alivio difícil de describir. Mudarse cerca de Olivia parecía una forma natural de reorganizar su vida. Pensaba que podría acompañar a sus nietos mientras crecían y, de alguna manera, transformar el dolor de la pérdida en algo útil. Lo que Eleanor no imaginaba era que, apenas unos meses después de instalarse cerca de su familia, descubriría hasta qué punto el concepto de familia podía ser frágil, cuando el dinero empezaba a ocupar demasiado espacio en las relaciones. Con el paso de las semanas, Eleanor comenzó a integrarse cada vez más en la rutina de la casa de Olivia. No era algo que nadie hubiera pedido formalmente, simplemente ocurría. A veces llegaba por la mañana con una bolsa de mercado, otras veces aparecía con una sopa casera o con pan recién horneado. Había algo profundamente reconfortante en esos gestos cotidianos, como si cada pequeño acto fuera una forma de reconstruir un sentido de hogar que había quedado suspendido después de la muerte de Robert. Los niños la recibían siempre con entusiasmo, especialmente Max, que parecía convencido de que su abuela sabía responder cualquier pregunta del universo. Pero mientras Eleanor pasaba más tiempo allí, empezó a notar una tensión invisible que flotaba en la casa. Brandon estaba constantemente al teléfono, hablando en voz baja pero con un tono de urgencia. Palabras como inversores, proyección, capital y oportunidad única aparecían en sus conversaciones casi a diario. Eleanor no entendía del todo ese mundo, pero sí entendía una cosa. Muchas de esas conversaciones terminaban con Brandon caminando de un lado a otro por la sala con la mandíbula apretada. Hubo una tarde en particular que Eleanor recordó muchas veces después. Estaba sentada en la cocina ayudando a Sophie con un dibujo cuando escuchó a Brandon discutir en el despacho. No levantaba la voz, pero había una dureza en su tono que hacía imposible ignorarlo. Hablaba con alguien sobre un proyecto inmobiliario que, según él, estaba a un paso de concretarse, pero parecía que el banco estaba exigiendo garantías adicionales. Eleanor no prestó demasiada atención en ese momento. Simplemente pensó que los negocios debían ser así de complicados. Sin embargo, cuando Brandon salió del despacho y pasó por la cocina, su expresión cambió de inmediato al verla allí. Le dedicó una sonrisa rápida, casi automática, como si hubiera activado un interruptor. Ese tipo de cambio en el rostro de una persona siempre había llamado la atención de Eleanor. Era el tipo de detalle que un profesor aprende a reconocer después de años observando emociones en silencio. Aquella tarde no dijo nada. Solo volvió a mirar el dibujo de Sophie, aunque una pequeña inquietud comenzó a instalarse en su mente sin que ella supiera todavía por qué. Con la llegada del otoño, el ambiente en Connecticut empezó a cambiar de forma casi cinematográfica.
Las calles se llenaron de hojas doradas y el aire se volvió más frío, con ese olor a madera húmeda que siempre anuncia la cercanía de las fiestas. Para Eleanor, las celebraciones de fin de año siempre habían sido momentos profundamente familiares. Durante décadas, Thanksgiving y Navidad habían sido días en los que la casa se llenaba de conversaciones, platos calientes y ese tipo de ruido alegre que solo ocurre cuando varias generaciones comparten una mesa. Por eso, cuando comenzó noviembre, Eleanor empezó a pensar naturalmente en esos planes. Imaginaba cocinar algunas de las recetas que Robert amaba, ayudar a los niños con decoraciones y quizá empezar nuevas tradiciones con los nietos. Incluso había comprado una pequeña libreta donde anotaba ideas de platos que podría preparar para Thanksgiving. Era su manera de sentirse. Nuevamente parte de algo que continuaba, a pesar de la ausencia de su esposo. 2 días antes de Thanksgiving, sin embargo, ocurrió algo que Eleanor nunca olvidaría. Aquella tarde había pasado por la casa de Olivia para dejar unas bolsas con ingredientes que había comprado para la cena. Encontró a Brandon en la cocina revisando su teléfono mientras Olivia estaba arriba con los niños. Eleanor mencionó de forma casual que había comprado algunas cosas para ayudar con la cena del jueves. Brandon levantó la vista lentamente, como si recién procesara lo que ella había dicho. Hubo un silencio breve, incómodo, y luego respondió con una calma que a Eleanor le pareció extrañamente fría. Le explicó que ese año el Thanksgiving sería diferente. Según él, estaban organizando una reunión más formal con algunos inversores importantes para su negocio, personas con las que necesitaba construir relaciones profesionales. Después de una pausa incómoda, añadió algo que Eleanor tardó varios segundos en comprender completamente, que quizás sería mejor que ella no asistiera esa noche. No lo dijo con rudeza directa, pero el mensaje era claro. Eleanor se quedó allí, con las bolsas todavía en las manos, sintiendo cómo algo dentro de su pecho se tensaba de una manera que no había sentido ni siquiera en los días del hospital con Robert. Durante unos segundos, Eleanor pensó que había entendido mal. Era una aceptarlo como real. Miró a Brandon esperando que tal vez agregara algo más, alguna explicación que suavizara lo que acababa de decir. Pero él simplemente volvió a mirar su teléfono, como si la conversación ya hubiera terminado. Eleanor apoyó lentamente las bolsas sobre la encimera de la cocina. Dentro estaban las batatas, las especias y una lata de arándanos que siempre compraba para esa fecha. De pronto, todos esos pequeños preparativos parecían absurdos. No dijo nada en ese momento. Solo asintió con la cabeza, murmuró algo parecido a «entiendo», y salió de la casa con una calma que incluso a ella misma le sorprendió. Mientras caminaba hacia su coche, el frío del aire le golpeó el rostro con una intensidad que la hizo sentir despierta de golpe. Fue en ese instante, sentada al volante sin arrancar el motor, cuando la realidad terminó de acomodarse en su mente. Su propio yerno acababa de decirle que no había lugar para ella en la mesa familiar. Eleanor condujo de regreso a su apartamento con una especie de silencio interior que era más pesado que cualquier discusión. No lloró en el camino. De hecho, lo que sentía era algo más complejo que tristeza. Era una mezcla de incredulidad y una sensación muy antigua que muchas personas mayores conocen bien. La sensación de volverse invisible de repente. Cuando llegó a su apartamento, dejó las llaves sobre la mesa y caminó hasta la cocina sin encender ninguna luz. El lugar estaba silencioso, demasiado ordenado, como suelen estar los espacios donde vive alguien solo. Durante varios minutos simplemente se quedó apoyada contra el borde del fregadero, mirando por la ventana hacia el estacionamiento vacío. Pensó en todas las veces que había cuidado a los niños, en las comidas que había preparado, en las tardes enteras que había pasado ayudando a Olivia cuando se sentía agotada. Y aún así bastó una sola frase de Brandon para convertirla, de un momento a otro, en alguien que aparentemente estorbaba en una reunión social. Fue la primera vez en muchos años que Eleanor sintió una punzada de humillación tan clara que casi parecía física. El día de Thanksgiving llegó con un cielo gris claro y un frío suave que hacía que el aire pareciera más pesado de lo normal. Eleanor se despertó temprano por costumbre, como había hecho durante décadas cuando la casa aún estaba llena de vida. Durante unos segundos, todavía medio dormida, pensó que tenía que empezar a preparar el pavo, revisar el horno, cortar verduras. Pero el silencio del apartamento la devolvió a la realidad. No había cena que organizar, ni mesa que preparar.
Preparó café lentamente y se sentó frente a la pequeña mesa de la cocina mirando el vapor subir de la taza. Era la primera vez en casi 40 años que pasaría ese día completamente sola. Durante la mañana trató de mantenerse ocupada. Ordenó algunos cajones, lavó ropa, incluso salió a caminar por el barrio. Pero cada vez que veía luces encendidas en otras casas o personas cargando bolsas de comida hacia sus puertas, sentía un pequeño peso en el pecho que no sabía muy bien cómo nombrar. Esa tarde, mientras regresaba de su caminata, Eleanor pasó frente a una casa donde varias familias estaban llegando con platos cubiertos y botellas de vino. Desde la calle podía escucharse el ruido alegre de conversaciones mezcladas con el sonido de platos y risas. Fue un momento breve, pero se quedó quieta mirando la escena durante unos segundos. No sentía exactamente envidia, sino algo más profundo. Una especie de nostalgia por un mundo que había existido durante décadas y que ahora parecía haberse cerrado para ella de forma inesperada. Cuando llegó a su apartamento, calentó una sopa sencilla y encendió la televisión solo para tener algún ruido en la habitación. En algún momento de la noche pensó en llamar a Olivia, pero luego imaginó el ambiente de la reunión en la casa. Gente elegante, conversaciones sobre inversiones, Brandon moviéndose por la sala como anfitrión. Decidió no hacerlo. Había aprendido algo importante ese día. A veces, el silencio también es una forma de dignidad. Los días siguientes pasaron con una lentitud extraña, como si el tiempo estuviera probando la paciencia de Eleanor. Durante años, ella había sido el tipo de persona que llenaba cada espacio con alguna tarea, preparar algo, ayudar a alguien, organizar algo para la familia. Ahora, en cambio, el apartamento parecía demasiado quieto. Una tarde, mientras estaba sentada junto a la ventana viendo caer las primeras luces del invierno, pensó en lo curioso que era que tantas personas pudieran sentirse solas, incluso estando rodeadas de familia. Si alguien que está escuchando esta historia llegó hasta este punto, probablemente entiende esa sensación extraña de quedarse en silencio mientras el mundo sigue girando alrededor. Y siempre resulta sorprendente descubrir desde cuántos lugares distintos del mundo la gente reconoce esa misma emoción. Eleanor no lo sabía todavía. Pero aquella sensación de aislamiento que estaba experimentando no era el final de su historia, sino el principio de algo que cambiaría por completo la forma en que veía su propia vida. Con la llegada de diciembre, Eleanor intentó mantener cierta normalidad. Seguía viendo a los niños algunas tardes, aunque con menos frecuencia que antes. Olivia parecía más ocupada que nunca con compromisos sociales, cenas y eventos relacionados con el trabajo de Brandon. Cada vez que Eleanor visitaba la casa, notaba nuevas conversaciones sobre oportunidades, contactos importantes y proyectos inmobiliarios que supuestamente estaban a punto de transformarlo todo. Sin embargo, también empezó a notar algo más. Olivia parecía más cansada de lo habitual, como si estuviera tratando de mantener una energía que ya no le resultaba natural. En más de una ocasión, Eleanor quiso preguntarle directamente si estaba bien, pero algo la detenía. Quizá era la intuición de que ciertas preguntas solo abren puertas que luego nadie sabe cómo cerrar. Mientras tanto, Brandon seguía moviéndose por la casa con la misma seguridad de siempre, hablando de inversiones millonarias con una naturalidad que hacía pensar que el dinero era simplemente una cuestión de actitud. Eleanor lo observaba en silencio, sin imaginar todavía que muy pronto él sería quien llamaría a su puerta con una petición que cambiaría todo. 3 semanas después de aquel Thanksgiving silencioso, Eleanor estaba en su apartamento organizando algunos papeles cuando sonó su teléfono. Era Brandon. La llamada la sorprendió porque él rara vez la contactaba directamente. Casi siempre cualquier conversación pasaba primero por Olivia. Contestó con cierta cautela, esperando quizá alguna pregunta relacionada con los niños. Pero desde el primer momento notó que el tono de Brandon era distinto al habitual. Hablaba con una cordialidad exagerada, casi entusiasta, como si quisiera establecer una cercanía que hasta entonces nunca había demostrado. Después de algunos comentarios superficiales sobre el clima y sobre cómo iban las cosas con Max y Sophie, finalmente llegó al punto de la llamada. Explicó que él y Olivia estaban en medio de una oportunidad inmobiliaria extraordinaria. Habían encontrado una casa espectacular en un barrio muy exclusivo, una propiedad que, según él, no solo sería el hogar perfecto para la familia, sino también una inversión estratégica que podría abrir muchas puertas en su carrera dentro del sector inmobiliario. Mientras Brandon describía la propiedad,
Eleanor permanecía en silencio escuchando cada palabra. Hablaba de una mansión valorada en cerca de $3 millones, con amplios jardines, una piscina climatizada y un estudio que, según él, sería perfecto para recibir a inversores importantes. Brandon hablaba con entusiasmo, pintando la imagen de una vida sofisticada que aparentemente estaba a punto de materializarse. Sin embargo, después de varios minutos de descripción, su tono cambió ligeramente. Dijo que el banco estaba muy interesado en financiar la operación, pero que había un pequeño obstáculo administrativo. Debido a la estructura de sus inversiones actuales, necesitaban un cosignatario para el préstamo. Alguien con activos sólidos, alguien que pudiera respaldar el crédito ante la institución financiera. Hubo una breve pausa antes de que pronunciara la frase que Eleanor ya intuía que estaba llegando. Dijo que había pensado en ella, que confiaba en su apoyo, que sería solo una formalidad. Mientras escuchaba esas palabras, Eleanor sintió como algo dentro de su mente empezaba a reorganizar muchas piezas que antes parecían desconectadas. Durante unos segundos, Eleanor no respondió. No porque no entendiera lo que Brandon estaba pidiendo, sino porque necesitaba ordenar la avalancha de pensamientos que acababan de aparecer en su mente. Era curioso cómo una sola conversación podía iluminar de golpe situaciones que antes parecían aisladas. Recordó entonces el Thanksgiving, la manera fría en que él le había dicho que no era conveniente que estuviera presente. Recordó también todas las veces que Robert había mencionado que Brandon tenía una relación muy particular con el dinero. Ahora, de repente, todo parecía encajar de una forma casi incómoda. Brandon seguía hablando al otro lado del teléfono, explicando que no había ningún riesgo real, que el negocio estaba prácticamente asegurado, que el banco solo necesitaba una garantía adicional por cuestiones técnicas. Eleanor escuchaba cada palabra con una calma que incluso a ella misma le sorprendía. Después de toda una vida resolviendo problemas con serenidad, había aprendido que las decisiones importantes casi nunca se toman en medio de la prisa. Cuando finalmente habló, su voz fue tranquila. Le dijo que necesitaba pensarlo. Brandon respondió de inmediato con entusiasmo, como si esa respuesta fuera simplemente una formalidad previa al sí que esperaba recibir. Le explicó que podrían reunirse con el banco la semana siguiente y que él enviaría todos los documentos para que ella pudiera revisarlos. Cuando colgó el teléfono, Eleanor permaneció sentada unos minutos mirando la pared del apartamento. Había algo profundamente extraño en la situación. El mismo hombre que unas semanas antes había decidido que ella no era adecuada para una cena familiar, ahora confiaba en que arriesgara su seguridad financiera para ayudarlo a comprar una mansión. No había enojo en Eleanor en ese momento, solo una sensación creciente de claridad. Fue entonces cuando recordó algo que Robert había mencionado en el hospital, aquella noche de lluvia cuando le había hablado de su seguridad futura. En ese momento, Eleanor no había comprendido completamente el significado de esas palabras, pero al día siguiente decidió hacer algo que nunca había considerado necesario: llamar al antiguo abogado financiero de Robert para revisar algunos documentos que él había dejado preparados antes de morir. El despacho del abogado estaba en un edificio antiguo del centro de la ciudad, uno de esos lugares donde el tiempo parece moverse más despacio. Eleanor llegó con una carpeta sencilla donde había guardado algunos documentos que había encontrado entre los papeles de Robert. El abogado, un hombre llamado Thomas Aldrich, que llevaba décadas trabajando con la familia, la recibió con una mezcla de cordialidad y respeto silencioso. Después de intercambiar algunas palabras sobre la salud de Robert en sus últimos meses, Thomas abrió un archivo que parecía haber estado esperando ese momento. Le explicó con calma que Robert había creado años antes de su muerte una estructura financiera destinada exclusivamente a protegerla. Era un trust privado diseñado para asegurar que Eleanor tuviera independencia económica total, sin depender de decisiones externas. Mientras Thomas hablaba, Eleanor sentía una mezcla de sorpresa y gratitud que le hacía difícil procesar toda la información de inmediato. Lo que Eleanor no esperaba era la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. Thomas giró la pantalla del ordenador hacia ella y le mostró las cifras actuales del fondo. Durante años, algunos de los activos en ese trust habían sido invertidos en proyectos tecnológicos y energéticos que, según explicó el abogado, habían crecido de forma extraordinaria. Eleanor miró los números varias veces para asegurarse de que no estaba interpretándolos mal. El fondo que Robert había dejado para protegerla ahora tenía un valor aproximado de $42 millones. Durante unos segundos, la habitación pareció quedarse en silencio absoluto. Eleanor pensó en la noche del hospital,
en las palabras tranquilas de Robert, cuando le dijo que quería que ella estuviera segura. En ese momento comprendió que su esposo no solo había sido un hombre prudente, había sido también un hombre profundamente consciente de cómo podían cambiar las dinámicas familiares cuando el dinero entraba en juego. Aquella revelación no le produjo euforia. Lo que sintió fue algo mucho más poderoso. Una sensación de libertad que no había experimentado en toda su vida adulta. Cuando Eleanor salió del despacho del abogado, el aire frío de la calle le pareció distinto, casi más ligero. Caminó despacio hasta su coche intentando procesar lo que acababa de descubrir. Durante décadas había vivido con una mentalidad de prudencia constante. Ahorrar, no arriesgar demasiado. Pensar siempre en el futuro de la familia antes que en el suyo. Y ahora, de repente, entendía que Robert había previsto algo que ella misma nunca quiso imaginar. Que algún día podría necesitar protección incluso dentro de su propio círculo familiar. Mientras se sentaba en el coche, Eleanor pensó en lo extraño que era el momento que estaba viviendo. Si alguna vez alguien que está escuchando esta historia se ha sentido utilizado por personas que supuestamente debían cuidarlo, probablemente entienda la mezcla de claridad y tristeza que aparece cuando finalmente se ven las cosas tal como son. A veces ese instante de lucidez cambia por completo la forma en que una persona decide vivir el resto de su vida. La reunión con Brandon ocurrió 3 días después en una cafetería elegante cerca del centro. Él llegó con una carpeta llena de documentos y una energía casi contagiosa, como si el acuerdo ya estuviera prácticamente cerrado. Hablaba rápido, describiendo la casa, el prestigio del barrio, las oportunidades que surgirían cuando comenzara a recibir allí a sus contactos de 1900 negocios. Eleanor lo observaba con una calma absoluta que él parecía interpretar como interés. Finalmente, Brandon deslizó hacia ella los documentos del banco y señaló el espacio donde debía firmar como cosignataria del préstamo. En ese momento, Eleanor levantó la vista y lo miró directamente. Su voz fue suave, pero firme. Le dijo que no iba a firmar nada. Brandon parpadeó, claramente sorprendido. Intentó reír, como si pensara que se trataba de una broma o de una negociación inicial. Pero Eleanor no cambió de expresión. Le explicó con tranquilidad que después de pensarlo cuidadosamente, había decidido que no pondría en riesgo su estabilidad financiera para respaldar una inversión que no era suya. Fue la primera vez en toda la conversación que Brandon pareció realmente desorientado. Durante unos segundos, Brandon se quedó completamente inmóvil, como si su mente estuviera intentando recalcular algo que no encajaba en el plan que ya tenía armado. Luego apoyó las manos sobre la mesa y cambió el tono. Primero intentó hacerlo sonar razonable. Dijo que tal vez Eleanor no había entendido bien la oportunidad, que este tipo de propiedades eran inversiones estratégicas que podían multiplicar su valor con el tiempo. Habló de contactos, de oportunidades futuras, de cómo esa casa podría convertirse en un centro para reuniones importantes que impulsarían su carrera. Eleanor lo escuchó con la misma serenidad con la que había escuchado tantas historias de alumnos frustrados a lo largo de 1900, su vida como profesora. Cuando Brandon terminó, ella simplemente repitió lo mismo, con la misma calma. No iba a firmar. No levantó la voz, no discutió, no explicó demasiado. Solo dijo que, después de todo lo que había vivido en los últimos meses, su prioridad ahora era proteger su tranquilidad. Aquella respuesta tan simple pareció desconcertar a Brandon mucho más que cualquier discusión. Fue entonces cuando el tono de Brandon cambió por segunda vez. La cordialidad desapareció y dio paso a una irritación apenas disimulada. Empezó a hablar de todo lo que Eleanor había recibido de la familia durante años, de cómo Olivia siempre había contado con su apoyo, de cómo todos se beneficiaban cuando alguien de la familia ayudaba a otro. Eleanor escuchaba sin interrumpir, pero mientras Brandon hablaba, algo se volvía cada vez más evidente. Para él, la palabra familia parecía significar una red de recursos disponibles, no un vínculo emocional. Cuando finalmente terminó su discurso, Eleanor respiró despacio antes de responder. Le dijo que ayudar a la familia nunca había sido un problema para ella. Lo había hecho toda su vida, pero que había una diferencia enorme entre ayudar y ser utilizada.
Aquella frase quedó suspendida entre los dos durante unos segundos que parecieron mucho más largos de lo que realmente fueron. Esa conversación no resolvió todo de inmediato, pero sí marcó un punto de ruptura que ya no podía ignorarse. Durante las semanas siguientes, Olivia empezó a notar tensiones que antes había decidido no ver. Brandon se mostraba cada vez más frustrado con la negativa de Eleanor, y en más de una ocasión dejó escapar comentarios que revelaban cuánto contaba con ese dinero para sus planes. Poco a poco, Olivia empezó a mirar ciertas situaciones del pasado con otros ojos. Las constantes inversiones fallidas, las conversaciones obsesivas sobre propiedades, la manera en que Brandon siempre hablaba de oportunidades económicas, incluso cuando la conversación era sobre la familia. Una tarde, Olivia visitó a Eleanor en su apartamento. No fue una conversación fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, madre e hija hablaron con una honestidad que había estado ausente durante años. Eleanor no intentó convencerla de nada. Solo le contó cómo se había sentido aquella noche de Thanksgiving, cuando entendió que para Brandon su presencia era un inconveniente social, pero su firma financiera era de pronto indispensable. Hoy, Eleanor vive de una manera muy distinta a como imaginaba su vida unos años atrás. Compró una casa pequeña cerca del mar, en un lugar tranquilo donde las mañanas comienzan con el sonido de las gaviotas y el olor salado del viento. Mantiene contacto con sus nietos, y con Olivia la relación sigue reconstruyéndose poco a poco, con una sinceridad que antes no existía. Brandon, en cambio, dejó de aparecer en su vida de forma natural, como muchas personas que solo permanecen cerca mientras creen que pueden obtener algo. Eleanor no habla de aquella historia con rencor. Cuando la cuenta, lo hace con la calma de alguien que finalmente entendió su propio valor después de muchos años de poner siempre a otros en primer lugar. A veces dice que Robert, de alguna forma, todavía la estaba cuidando cuando tomó aquella decisión silenciosa de protegerla. Y si algo aprendió de todo esto es que la verdadera riqueza no está en una mansión ni en una cuenta bancaria enorme. Está en la libertad de poder decir no cuando alguien intenta convertir tu bondad en una oportunidad de negocio.